En estos días que estamos viviendo, hubo en la China muchos muertos. De igual manera, sucedió en Italia. Y estaba pensando en la experiencia que llegó a tener el profeta Elías en los días de la sequía que Dios le guiara para él pronunciarla. Y de hecho, aunque eso no se menciona, ni hay un registro o datos que informen cuántas son las viudas y los huérfanos. Pero permítame decirle que Dios sí lo sabe. Y Dios es quien tiene la ayuda que las viudas y los huérfanos necesitan. Porque es lo que Dios quiere hacer, atender las personas que quedan desprotegidas, como sucediera en los días de Elías. Ahora Dios pide a Elías y le dice, ya cuando terminó el agua donde éste se encontraba, le dice, ve una viuda en Sarepta. Elías no sabía de esa viuda, pero Dios quería bendecirle a ella. Y Elías sería el instrumento. A la vez también, ella ignoraba qué iba a pasar con su vida. Pero la Escritura nos narra, Primera de Reyes, el capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Y nos dice lo siguiente. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sión, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No solamente, sino que aparejó todo, desconociendo Elías y la viuda también, de todo lo que estaba aconteciendo, y que ella conjuntamente con su hijo se encontraban en la situación donde se requería la ayuda del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del que todo lo conoce. Y sigue la experiencia que Elías y la viuda viven. Dice la palabra, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ya entra en esa comunicación con la viuda. Y él le pide agua, porque a causa de la sequía, pues ya en el moverse hacia allá, pues de hecho tenía sed. Y le pide agua, pero no solamente le pide agua, sino yendo ella para traérsela, él llama nuevamente la atención de esta viuda. Y le dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Con el propósito de llegar a la necesidad. Es en una forma progresiva como se van dando las cosas. Pero no es que Elías simplemente quiere hacerlo, es que Dios está en el asunto. Y Dios empieza a mediar y a llevar a cabo lo que quiere a través del profeta Elías. Y de esta manera va llegando a la necesidad real que tenía la viuda. Como dice la Escritura, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, dice, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué realidad! Pero vea, no le envió a una viuda que tenía solvencia. No le envió a una viuda que esa no era su prioridad de la necesidad de comida, porque tenía lo suficiente.
le envía a una persona que lo que tiene es nada. Pero donde no hay nada es donde Dios interviene. Porque donde hay abundancia, pues no hay necesidad de que Dios se manifieste, de que Dios obre. Pero en este caso, Dios quiere bendecir a esta viuda. No era porque en Israel no se estaba dando la situación de viudas y también huérfanos, pero Dios quiere bendecir a esta mujer. Dios le elige en medio de esa situación a ella para una realidad. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura. Y ella le dijo, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después hará para ti y para tu hijo. La prioridad, porque allí entra ella en elegir. Si le doy a él, entonces, ¿qué vamos a comer nosotros? Pero ahí es donde comienza. En la acción está la bendición. No, ella no tenía que pensar qué va a pasar, sino simplemente escuchar al profeta. Porque Dios le envió con el propósito de bendecirle. Pero ahora ella tiene que decidir qué hace. Ya Dios tiene todo. La respuesta. Dios tiene lo que quiere hacer. Está el profeta, su instrumento. Ahora se necesita la acción de ella. ¿Qué va a hacer? Entra en un cuestionamiento, cruzó por su mente, ¿qué pasó? Pero nos sigue diciendo la Escritura. Y refuerza Elías con la promesa que Dios tiene para esta mujer. Y entonces le manifiesta lo que Dios quiere hacer. Y dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero hazlo. Y es así como entra en acción la bendición. Pero recuerde lo que he mencionado antes. En la acción está la bendición. Porque ella tenía que seguir llevando a cabo lo que en ese instante iba a hacer cada día, hasta que terminara la sequía, hasta que llegara la lluvia. Y dice la palabra del Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No fue Elías el que lo hizo. Es Dios que quería bendecirle a ella y cuidar de él. Y que una viuda sin nada, con un poco de harina y un poquito de aceite, que era todo lo que tenía, se alimentara Elías, la viuda y su hijo, hasta que llegara la lluvia. Y fue por muchos días la bendición que Dios dio a esta mujer, porque ella entró en acción, en hacer lo que Elías le indicó, porque es lo que Dios le dijo, lo que Dios anunció, lo que Dios quería. El Dios que creó los cielos y la tierra es para quien todo lo que es imposible para los humanos, lo que es imposible para uno mismo en su necesidad, que ve que qué puede hacer, no tiene nada, y lo poco que tiene apenas es para una sola comida, que es lo que acontecía ya para esta viuda y su hijo. Pero no fue así. Por muchos días disfrutaron de alimento. ¿Por qué? Porque ella comenzó en la acción, vino la bendición. Cada día preparaba los alimentos, el aceite no escaseaba, la harina tampoco, y ella seguía cocinando, ella seguía haciendo lo que había hecho, y eso no escaseaba.